La entrevista Radar News. Bueno, gracias, las 7 de la mañana con 27 minutos, 7:27, gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto además saludar en la vía telefónica al doctor Juan Ignacio Romero Romo. Él es director de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital General de Querétaro, es médico psiquiatra, es impulsor, por cierto, del estudio y manejo del dolor por cáncer, así como de cuidados paliativos en nuestro país. Luego de 40 años de vida profesional ha explorado múltiples terapias para el tratamiento del dolor, entre las que destacan estrategias terapéuticas para el dolor oncológico crónico, así como dolor crónico de tipo somático, vegetativo y neuropático, que obviamente son parte de las especialidades que durante todos estos años el doctor ha podido desarrollar aquí en Querétaro, el doctor Juan Ignacio Romero Romo, a quien le doy la más cordial bienvenida vía telefónica. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por atender la llamada. Gracias, al contrario, doctor, y además, como siempre, en el tema que me parece importante a propósito de la aprobación del uso del cannabis. Ayer hablábamos ya con la Comisión Estatal contra las Adicciones, tiene una visión sobre todo en esta realidad, en esta temática, pero hay otra que es la parte medicinal del uso del cannabis. Y que la pregunta que le quiero formular y que le agradezco, doctor, es si en realidad el cannabis o la marihuana es realmente es segura, es eficaz, por lo menos como medicina, como un medicamento que puede atender diferentes situaciones, doctor. Efectivamente, la cannabis ha sido utilizada por más de 5,000 años como una medicina. También a la par se ha utilizado en la forma recreativa, desvirtuando el potencial medicinal que tiene la planta. Nosotros nos damos cuenta que hay muchísimo que ofertar a la población en todo el mundo, pero en especial aquí en Querétaro. Cierto. O sea, no podemos cerrar los ojos y creer que porque lo prohíbe la legislación, eso no sirve. Yo creo que estamos 20 años atrasados comparado con países como Israel o Francia o España, en donde esto ha sido ya un propósito, inclusive en los programas de salud. Sí. El uso de la cannabis racionalmente utilizada y manejado por expertos ayuda a mejorar la condición de enfermiza del paciente hacia una restauración a la salud. Oiga, ¿cómo en qué tipo de padecimientos, o no sé si esté correcto, si le pregunto, enfermedades se puede utilizar, se debería utilizar o se ha utilizado, incluso ya usted comparaba con otros países en el mundo que pudieran aprovecharse de mejor manera el uso de la cannabis, doctor? Sí, miren, yo he estado asistiendo a los congresos internacionales de cannabis en medicina. Por muchos años fui el único mexicano que iba a esos congresos. Sí. Y es una tristeza porque mucha gente habla y no asisten. Pero lo importante es que hemos podido utilizarlo en niños con trastornos del desarrollo inespecífico. Eso es con niños con autismo, con niños con Asperger, con niños con desintegración sensorial, con niños con trastornos de conducta, con niños con epilepsia. Nos vamos con adultos, nos podemos ir al cáncer. Sí. Maravilloso para poder no solamente mitigar el cáncer, sino también inclusive para tratar de asistir junto con la quimio y la radioterapia a todo lo que es el proceso terapéutico del cáncer. En especial, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, melanoma en piel, los glioblastoma multiformes, los tumores tan terribles en el cerebro. Son fantásticas formas de poder asistir al paciente y poder reducir inclusive la tumoración. Oiga, ¿y cómo es que la cannabis se puede convertir en medicina? Digamos, ¿cómo es este proceso químico, industrial? ¿Cómo sería para que esta planta, digamos, se pueda convertir y aprovechar además todas esas posibilidades, doctor? Mire, esto ya es conocido en la farmacopea internacional. Uh-huh. Aquí nosotros no nos ha permitido las leyes, porque desafortunadamente quienes están asesorando a los legisladores se han enfocado principalmente en el aspecto lúdico adictivo. Sí. En primer lugar, el uso de la cannabis, como nosotros la utilizamos, no produce adicción. Repito, no produce adicción. Sí. Entonces,
es una diferencia enorme entre el abuso y el buen uso racional. Claro, y que obviamente es un uso médico, ¿no? Clínicamente, además, es suministrado para que pueda tener efectos a mediano, largo plazo. ¿Qué tanto y cómo es un proceso, digamos, a partir justamente del uso de la cannabis, doctor, en este tema? Y hablaba usted, por ejemplo, de algunas situaciones, incluso algunas neuropatías que se pueden atender a través de la cannabis, doctor. Sí, claro, mire, una de las cosas que estamos nosotros encontrando, bueno, voy a empezar por la última parte. Las neuropatías es el coco en el área de dolor para muchos pacientes. Cuando lo comenzamos a utilizar combinado con los otros productos, no por separado, como está haciendo ahorita el mercado, estamos teniendo lo que se llama un boom de derivados de cannabidiol. Eso por sí solo no es suficiente. Nosotros usamos lo que es la planta total o full spectrum. Muchas veces encontramos en las botellitas que venden en la calle la palabra full spectrum y nos vamos creyendo que es cierto. Sí. Cuando el derivado proviene de lo que es el cáñamo, la eficacia per se es muy baja, comparado con lo que es la cannabis planta completa. Y esto ya lo sabemos muy bien, porque cuando utilizamos nosotros derivados, la extracción hace que se pierda mucha de la eficacia de la planta. Ahorita tenemos una invasión de mercado de Canadá y de Estados Unidos del cannabidiol. Y lo quieren vender en forma piramidal y hace que la gente gane su dinero. Sí, claro. Pero, ¿quién está asesorando el buen uso, el uso racional médico para estos pacientes? Oye, es que mi comadrita hizo esto, oye, es que pasó que... Y por esa palabra se desvirtúa la bondad de la planta. Yo tengo 40 años trabajando con pacientes con cannabis, y una de las experiencias que le puedo decir, no le tengo miedo, y le tengo respeto. ¿Por qué? Porque hay que saber buscar el beneficio y no nada más prescribirlo por el chisme y el qué dirán. Claro. Ahora, ¿qué tan común, qué tan frecuente, que para el uso médico, que haya especialistas, que haya expertos? Usted además tiene una formación profesional importante para que realmente se pueda utilizar esta cannabis con un uso medicinal. Sí, es común, o vamos con el médico y le digo, oye, yo quiero un tratamiento así. ¿Cuántos médicos, pues, como usted, doctor Juan Ignacio Romero Romo, que puede además suministrarlo en forma especializada para lograr un objetivo y sobre todo atender una enfermedad, algún padecimiento, doctor? ¿Cuántos? Mire, yo tengo una gran queja. Sí. Amo nuestra universidad en Querétaro, pero desafortunadamente, por lo prohibido legislativamente de la cannabis, se desconoce así por ley el que exista un sistema que es el sistema endocannabinoide en cada ser vivo. Nosotros tenemos ese sistema y es un sistema regidor, modulador por excelencia. Nos ayuda a regular e inclusive nos ayuda al buen desarrollo, como lo estaba diciendo, de los niños, por ejemplo. Entonces, necesitamos que las facultades de medicina incluyan todo lo que es la cannabis medicinal. Seguirla negando, porque nuestros legisladores, lo lamento mucho lo que voy a decir, pero están aún bien intencionados, pero mal orientados. Han creído más en el aspecto de adicción que en el aspecto medicinal. Todo lo que he recibido de la ley es una tristeza, porque es solamente 2 que 3 párrafos y en solamente 4 líneas en total podría ser, que hablan de lo que es el aspecto medicinal. No hay nada educativo en las facultades de medicina. No hay nada educativo para enfermería o para médicos. Y esto nos hace que seamos pocos, muy pocos. Existe ahorita un curso que se está dando, avalado por la UNAM y la Secretaría de Educación Pública, del cual ahorita soy maestro y a la vez alumno. ¿Por qué? Porque nos permite tener un papel que nos diga
que sabemos cómo manejar el sistema endocannabinoide. Pero no es lo mismo nada más la educación en línea, pero la experiencia que he tenido son 40 años. Claro, sí, claro. Me están preguntando, me dice doña Verónica Ramos, oiga, así como lo dice el doctor, ni siquiera considerar o pensar o imaginarnos que en un hospital público, por ejemplo, pudiera haber el uso o autorizarse el uso de la cannabis para fines medicinales o de salud, doctor. Eso es imposible, estamos muy lejos, nos falta cultura, nos falta tiempo, nos falta espacio, nos falta conocimiento, doctor. ¿Qué será la causa? Pues exactamente, es la disposición, la generosidad de la mente de nuestros legisladores y de las autoridades de salud. Sí. Porque también la autoridad de salud, bueno, vamos a decir, cuando he tratado yo de ir a diferentes estados a hablar, que me han recibido bien a nivel médico, y pues pequeños, porque son los que están interesados, pero cuando hablamos con las autoridades, no tienen tiempo, no les interesa, no está permitido. Sí, claro. Eso nos hace que nuestro país, y lamento mucho porque amo a México, estemos rezagados. Encerrados en la ignorancia, doctor. Efectivamente. Y eso duele muchísimo, amigo. Sí, claro. Duele muchísimo. Sí, claro. Oiga, doctor, no era la intención de la entrevista, pero la gente me está preguntando, bueno, ¿y dónde lo contacto? ¿Dónde está? Aquí en Querétaro no sabíamos, y que pudiéramos también conocer un poquito de las propuestas. Y me preguntan, nada más y en un minuto que nos queda, esto es parte de la medicina alternativa que tendríamos que también considerar y tomar en cuenta. Y me imagino ante, obviamente, la propuesta alópata o el COVID, doctor, para el uso en el uso del cannabis. Está bien, mire, la cosa es que el cannabis llega a ser y es un potente antiviral, antibacteriano, antifungicida, bien usado. Uh-huh. Pero desafortunadamente nuestras autoridades en el área de COFEPRIS, y digo COFEPRIS, están muy atrasados al respecto. Se basan en reglamentos de estrictez y no de apertura, de estudio y de entendimiento. Hay más de 40,000 artículos científicos publicados. Sí. Eso que nos digan a nosotros, no hay suficiente evidencia, perdón, no han sabido leer lo que existe, que es otra cosa. Sí, claro. Pero de que existen 40,000 artículos y libros, cursos de muchos países. Ya esto está saliendo. Chile, España nos están llevando la ventaja. Sí, claro. Porque tengamos una ley que se permite hacia el área recreacional, quiere decir que en la medicina estamos adelante. No, señores, estamos muy atrás. Es una vergüenza. Bueno, entonces eficaz y además recomendable el uso del cannabis en forma medicinal, suministrado además por un experto, por un especialista, en este caso el doctor Juan Ignacio Romero Romo, y que con 40 años de experiencia, obviamente, pudiera usted decir, doctor, nos haría falta conocer un poquito más lo que realmente es la esencia y son las bondades que puede tener el uso de la cannabis, por lo menos en forma medicinal, doctor, finalmente. Efectivamente, niños, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, sí. Se pueden ver beneficiados, no solamente en el área de dolor y cuidados paliativos, pero en el desarrollo, la neuropsiquiatría infantil y de la adolescencia es importantísima. Por eso somos psiquiatras también. Claro. Y esto es un campo enorme que se lo debemos a los niños, a la familia. Pero por nuestro distanciamiento y la ignorancia, como usted bien lo dijo, sí, doctor, nos hemos limitado en ayudar y disminuir la cantidad de casos que existen en nuestro querido México. Doctor, no sabe cómo le agradezco además estas consideraciones, estos comentarios. El doctor Juan Ignacio Romero Romo, le agradezco mucho, le mando un abrazo, un saludo, y algún día de esos lo voy a saludar. Y un placer. Igualmente, doctor, y muchas gracias otra vez por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News, que veamos la otra parte, ¿no?, del uso de la cannabis para la medicina, que no se convierta en un negocio para algunos, sino que además, ya decía el doctor, un endocannabinoide que obviamente sirve para que podamos entender las posibilidades prácticas, reales, medicinales del uso de la cannabis en este proceso que hoy por hoy tendríamos que abrirnos más
más en este conocimiento, en esta experiencia, cerrarnos o dejar a un lado esta ignorancia que durante muchos años nos ha provocado, decía el doctor Juan Ignacio Romero Romo, pues un esquema jurídico, pues que no ve las verdaderas bondades del uso de la cannabis en el mundo entero, no solamente en Querétaro, sino también en el mundo entero. 7:42 de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más, su opinión siempre la más importante. Voy al reporte vial, está listo ya Abraham Hernández, reporte vial, regreso, tenemos deportes, en fin, hay mucho más aquí en Radar News, primera emisión.